Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darle gracias al Señor porque nuevamente nos permite estudiar un poco de su palabra, y gracias al Señor porque podemos tener esta gran oportunidad de aprender un poco más acerca de Él y de su voluntad. Alabo a Dios por todas las cosas que el Señor ha permitido que lleguen a nuestra familia, a la iglesia. Muchas de ellas han sido de bendición, otras han sido para reflexionar, corregir y cambiar muchas cosas. Pero le di gracias a Dios porque durante todo este tiempo Dios ha sido fiel y hemos visto el cumplimiento de su palabra y el cumplimiento de su voluntad en nosotros, porque nos ha protegido, nos ha cuidado, y en caso de quienes han tenido problemas o dificultades, incluso enfermedades, Dios ha sido fiel, proveyendo y abriendo caminos para encontrar la solución a todas estas cosas. Alabo al Señor porque esta gran oportunidad de compartir su palabra es una bendición para mí. Quiero comenzar pues tomando el texto que vamos a considerar, que es en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40, y dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a estar orando para darle gracias al Señor por su palabra. Señor, en el nombre de Cristo queremos darte muchísimas gracias por cómo nos hablas a través de tu palabra. Sabemos que en cada sección de ella, en cada versículo, cada tema, allí tienes un mensaje importante para nosotros. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes en este momento, para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestro corazón sea abierto, y que nosotros podamos no solamente escuchar, sino obedecer a tu palabra cada día. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades, así como también conoces nuestras debilidades. Por eso, Señor, te pedimos siempre dirección para nuestra vida, así como ocurrió en muchos hombres que dice la Biblia, en muchas personas que fueron tocadas por tu palabra y que cumplieron su voluntad. Así nosotros también queremos hacer, Señor, hacer tu voluntad cada día. Por eso te pido que nos ayudes y que en este momento, Señor, nosotros podamos comprender tu palabra para ser de bendición cada día, así como tú eres nuestra bendición de siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
Este pasaje que queda en el libro de Hechos es un pasaje que ha sido tocado por muchísima gente. Muchas personas, muchos hermanos, predicadores, han considerado pues que este es un pasaje clave para entender muchas cosas en cuanto al Evangelio. Incluso es tomado para debatir un tema de bautismo, pero ha sido realmente interesante en cómo Dios muestra cada detalle de lo que está ocurriendo allí. En el libro de Hechos, nosotros podemos ver que este libro fue escrito por el doctor Lucas. Además de ser doctor, él se embarcó en un viaje misionero con el apóstol Pablo y él decidió, pues, investigar cada detalle de muchas personas para poder escribir este libro, para que pudiera verse de una manera tal que la historia que él estaba escribiendo, la forma en cómo fue creciendo este gran mensaje, sea bien documentado para que no hubiera ningún tipo de dudas al momento de leer en este libro. En este libro de Hechos se repite el llamado a la gran comisión, como podemos verlo en el mismo capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí nosotros vemos plasmada la gran comisión, es decir, cuando Jesucristo envió a sus discípulos, envió a sus seguidores, e incluso nos sigue guiando a nosotros y enviando para hablar las buenas nuevas de salvación. Y allí es mencionado uno de los lugares que el Señor había dicho directamente, Samaria. Es un lugar importante, el cual nosotros vamos a tocar también hoy. En este libro nosotros podemos conocer el nacimiento y el desarrollo de la primera iglesia. El libro de Hechos narra muchas cosas importantes, el cual ha sido de una base para que la iglesia de hoy pueda estar consciente de que Dios mismo fue quien instauró la iglesia en este mundo. Podemos leer también sobre creyentes amenazados y perseguidos. El libro de Hechos menciona muchas personas, entre esos Pablo, e incluso la muerte de Esteban. En capítulos anteriores a este, nosotros podemos ver un relato completo de lo que pasó en la muerte de Esteban. Pero también en este libro de Hechos es mencionado este personaje sumamente interesante del cual este capítulo 8 está tocando, que es Felipe, el evangelista, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Fue hasta Samaria a predicar, y ese evangelio que él presentó fue un evangelio que quedó sembrado para muchas personas y muchos fueron alcanzados. Tanto es así que más adelante vemos cómo es enviado Pedro para tratar con los que están creyendo allí en Samaria. Por supuesto, Felipe fue enviado, como hemos leído aquí, para entrevistarse con este hombre, con el eunuco. Es un señor etíope, representante de alguien sumamente importante. Y por cierto, el eunuco era un extranjero de color de piel y costumbres diferentes. Nosotros sabemos que, como hemos visto, la mayoría de las personas que vive en Etiopía, que es originario este hombre, el color de piel es sumamente oscuro. Era un hombre que quizás era considerado también sumamente diferente por su color de piel. Y podemos ver que también tenía costumbres diferentes, como nosotros conocemos. En diferentes países del mundo, cada quien, además de la cultura, hay costumbres que son muy extrañas para nosotros, diferentes. Algunas no nos gustan, otras nos agradan muchísimo. Por lo tanto, podemos nosotros también considerar que este hombre, como extranjero, tenía cosas muy diferentes a los judíos. Era considerado por los judíos alguien imperfecto, porque como lo dice el propio título que presenta aquí a este hombre, era eunuco, era una persona que no podía dar hijos, era alguien que estaba, para muchos judíos, una persona que no daba hijos era incompleto. Y es triste ver cómo muchas personas son rechazadas por esa situación. Gracias a Dios, pues que en este caso nosotros vemos cómo hubo un impacto de Dios para la vida de él.
era considerado por los judíos alguien imperfecto. Y ya allí se notaba pues la parcialidad de muchos de ellos. Incluso si ellos eran enemigos directos, si los judíos eran enemigos de los samaritanos, mucho más de cualquier otra nación, cualquier persona de otra nación. Y una de las cosas que vemos también es que este eunuco pudo haber adoptado la religión judía, porque precisamente dice que este hombre venía saliendo de Jerusalén porque había ido para adorar, para adorar. Y es importante esta parte, porque ahí dice que este hombre venía desde Jerusalén, desde prácticamente diríamos que desde el templo de Jerusalén estaba saliendo para su lugar de residencia. Dios lo escogió, Dios le ayudó. Miren, a pesar de ser diferente este hombre, tanto de raza, de su cultura, de su mismo aspecto, incluso siendo alguien imperfecto para los judíos, Dios le escogió y le dio oportunidad para escuchar el evangelio, y no solamente escuchar el evangelio, sino también ser salvo. Eso lo vamos a ver y desarrollar un poco más adelante. En este evento nosotros vamos a ver algunos aspectos de lo que realmente implica creer, porque este hombre, a pesar de que estaba leyendo en sus manos una escritura que tenía muchísimo tiempo, era una profecía que él estaba leyendo y que ya se había cumplido, pero él había empezado a tener esa curiosidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Realmente, ¿qué era lo que necesitaba? Pues nosotros tenemos que entender que creer no es solo saber algo. Creer implica algunos aspectos que vamos a ver aquí, porque el que cree, como dice aquí la palabra de Dios en Hechos 8, 27, 29, estudia las escrituras, estudia las escrituras. Nos dice aquí que Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, el eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba haciendo algo que muchos de nosotros tenemos problemas porque no nos gusta. Estaba leyendo. Por lo tanto, realmente algo que implica creer es alguien que cree porque estudia las escrituras. Y este hombre estaba estudiando las escrituras. Usted sabe que podemos ver que alguien que estudia las escrituras, alguien que lee las escrituras, demuestra diligencia porque quiere aprender más. Mire, hay muchísima gente, incluso yo en mi casa tengo una biblioteca y muchos libros, pero muchos de esos libros yo no los conozco. Quiere decir entonces que la situación, la cuestión no es solo tener un libro, sino saber qué está contenido en ese libro. Hay muchos temas importantes, interesantes que yo debería saber, pero todavía no los conozco porque no he abierto ese libro. Este hombre había tenido en sus manos estas escrituras y estaba aprovechando el tiempo, leyendo, es decir, siendo diligente, porque él quería aprender más. También el que estudia las escrituras da importancia a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, lo que él estaba leyendo. Y eso nos conecta un poco con lo que ocurrió en una ciudad llamada Berea, cuando el apóstol Pablo fue a predicar allí. Ellos conocían de Dios y conocían escrituras, pero nos dice en Hechos 17:11 que estos cristianos en Berea, ellos estaban escuchando la palabra, pero había algo mucho importante en ellos. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué detalle tan importante. Este eunuco estaba prácticamente haciendo lo mismo, estaba revisando. No sabemos cuánto tiempo tenía leyendo ese pasaje de Isaías, pero ese hombre estaba dándole la importancia a la palabra de Dios y estaba buscando maneras de entender, de interpretar, porque
el que estudia las palabras de Dios, el que estudia las escrituras, nosotros podemos ver también que mantiene contacto con Dios a través de su palabra. Estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando qué Dios quiere que hagamos. Estamos escuchando qué Dios quiere enseñarnos. Y esa es una de las cosas que podemos ver, interpretar, pues desde el inicio del capítulo. Nosotros vemos cómo Dios ha ido llevando el evangelio a Samaria, a otros lugares, y este hombre que vino a adorar a Dios, que vino hacia quizás al templo de Jerusalén, estaba saliendo, pero no sé realmente qué pudo haber escuchado o visto, que aún tenía deseos de conocer, aún tenía deseos de saber mucho más. Y Dios utilizó a Felipe para dar esa ayuda que él necesitaba en ese momento. Porque es necesario siempre ayuda de alguien para nosotros entender algunas cosas. Además, lo que realmente implica creer es que el que cree entiende lo que estudia de la palabra de Dios. Allí lo vemos en el versículo 30. Dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él leía el profeta Isaías y allí él estaba leyendo los dos textos del capítulo 53, versículos 7 y 8. Como dice allí, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso había empezado a tocar su mente, había empezado a tocar su corazón, había empezado a tocar su vida, pero realmente no entendía qué estaba pasando. Él se preguntaba, bueno, ¿de quién es? ¿De quién se habla? Y este hombre que Dios mandó a su lado, ese hombre quizás tenía la respuesta. Por lo tanto, él leyendo esta profecía en Isaías, entonces tuvo a su lado a Felipe y lo primero que le preguntó fue, ¿entiendes lo que lees? Mis hermanos y mis amigos, esa es una pregunta que no es tan sencilla de digerir, porque a muchísimos de nosotros que leemos cualquier cosa, quizás y muchas veces no sabemos lo que estamos leyendo. Y mucho más sería interesante siempre que al leer la palabra de Dios poderla entender. Pero la palabra de Dios no toda puede ser entendida porque no tenemos el conocimiento suficiente para entender todo lo que Dios está diciendo allí. Una de las cosas que recuerdo es que incluso el mismo apóstol Pedro una vez dijo que las cosas que estaba enseñando Pablo eran algunas de ellas difíciles de entender. Si eran hijos de Dios, habían creído en Cristo, habían tenido la dirección de Dios, incluso Pedro escribió varias cartas para enseñanza, tuvo grandes mensajes, grandes sermones. Él mismo decía que inclusive el apóstol Pablo escribía cosas que ni aún él podía entender, difíciles de entender. Entonces, podemos decir también esto del eunuco, cómo él se había interesado, pero no había llegado hasta el punto que él quería llegar en cuanto al conocimiento. Nosotros debemos preguntarnos eso siempre. ¿Será que lo que estoy leyendo lo estoy entendiendo? Muchos de nosotros tenemos ese problema, que leemos solo por leer. Qué difícil es entender muchas cosas, pero lo más difícil sería si no buscamos ayuda en que alguien nos ayude. Pero nosotros vemos que como respuesta de esa pregunta que hizo Felipe, hubo una respuesta humilde. Realmente se veía la humildad de este hombre, porque respondió, no hay quien me enseñe. No hay quien me enseñe. A veces nosotros somos tan orgullosos que preferimos quedarnos callados para no decir de que hay algo que no entendemos. A veces preferimos quitar nuestra mirada de algo que parece difícil para no sentirnos avergonzados, abochornados delante de los demás por no entender. Y es necesario entonces empezar a hacernos esa pregunta. ¿Entiendes lo que lees?
Cuando vienes a la iglesia, cuando vas al servicio, cuando escuchas un mensaje, ¿estás entendiendo eso que estás escuchando? ¿Necesitas más explicación? ¿Necesitas ayuda de alguien? Algunos se conforman con decir, bueno, más adelante Dios me lo va a enseñar. Y dejan eso a un lado y no están entendiendo lo que la palabra de Dios les está diciendo. Muchas veces es por orgullo que nosotros no decimos que no entendemos algo para no quedar mal delante de los demás. Pero este hombre demostró allí la verdadera humildad que deben tener las personas. Porque si yo estoy demostrando que creo en algo importante, debo actuar bien, debo tener todas las herramientas necesarias para poder entender y seguir adelante en lo que yo quiero. Porque si yo quiero que mi vida crezca, es necesario entender lo que estoy leyendo, entender lo que me están diciendo, entender. Mire, qué difícil es entender la voluntad de Dios en algunas ocasiones, pero para poder entender la voluntad de Dios, nosotros debemos humillarnos ante Él, ser humilde ante todos, para poder entender la voluntad de Dios, para poder ver qué es lo que Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestra vida. Esa respuesta humilde tiene que estar sembrada en nosotros para siempre, porque buscar siempre comprender lo que leemos, comprender lo que escuchamos, no debe darnos pena, no debemos sentir orgullo, porque el orgulloso se mantiene alejado del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario, pues, que no lo sabemos todo, no hemos alcanzado el grado de conocer todo de este mundo. Por eso es necesario acudir a las personas que nos pueden ayudar, que nos pueden enseñar. Este hombre puede hacer algo importante porque lo que hizo allí demostró una verdadera humildad. Él dio oportunidad para escuchar una explicación. Él dio oportunidad para despejar dudas. No se quedó con las dudas que tenía. Por eso él dijo, no hay quien me enseñe. Es como diciendo, bueno, si tú sabes algo de eso, yo quiero que me expliques. Yo quiero saber qué es lo que está diciendo Dios allí en esa palabra. Y es necesario entonces que buscar a quien realmente nos puede ayudar. Lastimosamente, hay ocasiones donde solamente buscamos a alguien que nos dice lo que queremos escuchar. Muchas personas empiezan a buscar de quienes están enseñando, pero lo que ellos quieren escuchar solamente. Muchos no quieren escuchar enseñanzas sobre el pecado. Muchos no quieren escuchar enseñanzas sobre la desobediencia. Qué difícil es escuchar de alguien que está reprendiendo las cosas malas que hacemos. Lastimosamente, la humildad está lejos de nosotros. Incluso muchas iglesias, muchos pastores, para que las personas no se vayan, para que las personas dejen de ofrendar, entonces no tocan el tema pecado, no tocan el tema desobediencia. Prefieren tocar temas light, prefieren tocar temas que hacen que la gente se quede allí admirada, simplemente porque habla tan bonito y como no los golpea, como no va directamente a lo que les está haciendo daño, entonces la gente se siente tan cómoda que prefiere quedarse en esa iglesia, que no los incomodan para cambiar, sino que ellos desean que cada prédica solo hable del amor de Dios y desechan todo aquello que trata sobre la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, pero muchos de nosotros no queremos escuchar a veces de esa justicia de Dios porque estamos acostumbrados a hacer lo malo. Qué bueno sería si aplicáramos esa humildad que este hombre estaba teniendo allí. Él lo dijo claramente, no hay quien me explique, no hay quien me enseñe. Es decir, necesito a alguien para entender totalmente de la palabra de Dios. Pues nosotros siempre debemos actuar así. Si hay algo que no entendemos, por muy duro o difícil que sea, es necesario escuchar esa palabra de Dios. Es necesario escuchar entonces y entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
y que Él quiere que cada uno de nosotros actuemos bajo su justicia, bajo su dirección. Por lo tanto, el que es orgulloso siempre va a estar alejado de la voluntad de Dios, siempre va a estar rondando sobre el pecado, sobre la destrucción. Pero aquel que decide humildemente aceptar el mensaje de Dios para su vida, tendrá bendiciones, tendrá todo aquello que Dios promete, aquellos que son obedientes. Entonces es importante ver esa situación. Además, algo que implica en cuanto a creer, lo que realmente significa creer, es que la persona tiene que creer de corazón. No es solo saber, sino creer de corazón, muy adentro, estar convencido de que lo que está escuchando es la verdad. Vean lo que dice el versículo 37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer de corazón es una actitud profunda y de humildad. Este hombre hizo dos preguntas claves, como vemos en los versículos anteriores. Una de las primeras preguntas fue, ¿de quién habla la Escritura? Él estaba ya diciendo, bueno, esto que estoy leyendo aquí en Isaías, no sé realmente de quién trata. Pues esa es una pregunta, fue tan clave que en su corazón estaba abierto para escuchar la explicación que Dios ya tenía para él. Por eso fue enviado Felipe para esa entrevista con este hombre eunuco. Y la otra pregunta es, ¿qué impide que sea bautizado? Esa es otra pregunta clave, porque cuando Felipe le presentó el evangelio de Jesucristo, este hombre entendió que Jesucristo era su Salvador, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, que Jesucristo había cumplido totalmente lo que la palabra de Dios exigía y exige para estar delante de Dios. Y una de las muestras que él estaba viendo, pues que era necesario, una manera de cómo dar testimonio, era lo que él había visto en otras ocasiones, quizás. Las personas bautizándose, las personas diciendo, bueno, ahora pertenezco a Dios, ahora pertenezco a alguien tan importante porque es el creador del universo. Por eso él hace esas dos preguntas. ¿De quién está hablando? Y después que entendió el mensaje del evangelio, entonces es como diciendo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué debo hacer? Así como ese carcelero en Filipo estaba preguntando cómo él debía ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, este hombre está haciendo otra pregunta que abre puertas para una gran enseñanza, no solamente para conocimiento, sino enseñanza para la vida. Porque este hombre estaba recibiendo de la palabra de Dios lo mejor, lo más importante, que es cómo el hombre se acerca a Dios. Entonces él entendió que Jesucristo era alguien tan importante, porque su respuesta fue tan contundente, porque él recibió esta pregunta. Felipe le dijo que basado en un reto, si crees de todo corazón, o sea, le está haciendo la pregunta, mira, ¿qué necesito para ser bautizado? Entonces Felipe le dice, bueno, si tú crees todo lo que yo te he dicho, pero si tú crees de todo corazón, entonces no hay impedimento para ser bautizado. Porque Felipe le estaba diciendo, el evangelio de salvación a través de Jesucristo llega directamente al corazón del hombre y empieza a transformar su vida. Y el bautismo es una señal de que el hombre está obedeciendo y está creyendo que la palabra de Dios a través de Jesucristo es salvación para el hombre. Por eso cuando el apóstol Pablo menciona lo importante que es el corazón del hombre, allí como en Romanos 10, 9 y 10, es claro cuando el apóstol Pablo está diciéndole allí que el corazón del hombre, allí se refleja la salvación para él. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué
¿Cuál fue el evangelio que le presentó Felipe a este eunuco? La vida de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Es decir, las palabras para el verdadero conocimiento de salvación que debe tener cualquier persona en este mundo. Es necesario entonces, si él le pregunta, ¿qué necesito para ser bautizado? Simplemente, si crees de todo corazón, todo eso que yo te he dicho, tú tienes que demostrar que has creído de corazón. Vemos cómo fue una respuesta tan contundente de este hombre que es necesario nosotros detenernos un momentico y preguntarnos si nosotros, cuando conocimos de Dios, dimos una respuesta así que demostró lo que realmente habíamos escuchado y entendido del Evangelio. Porque él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, todo lo que él había escuchado antes y todo lo que estaba escuchando de Felipe está demostrando que en su corazón él necesitaba esa explicación tan certera, esa explicación tan objetiva, esa explicación que muchos de nosotros a veces no tenemos la oportunidad para escuchar porque necesitamos entender la verdad del Evangelio. Algunos predican un evangelio diferente. Algunos predican que el evangelio de Jesucristo es que si tú dices que aceptas a Cristo, tus problemas se acabaron. Algunos presentan un evangelio tan diferente y diciendo que a partir del momento en que tú crees en Cristo, ya tú no vas a tener ningún tipo de problema con nadie. Algunos presentan un evangelio diciendo que aquella persona que confía en Dios y que está alzando su mano para señal de que acepta a Cristo, ya cambió totalmente, automáticamente está cambiando su vida. Pero eso es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Porque es necesario, como la respuesta que este hombre dio, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero está en complemento con la exposición que le está haciendo Felipe. Si crees de todo corazón, si crees de todo corazón. Yo quiero que nosotros pensemos un momento y recuerda ese momento en que dijiste o dijimos haber aceptado a Cristo como Salvador. ¿Realmente nosotros creímos de corazón? O incluso debemos evaluar nuestra vida. Si hoy en día nosotros podemos decir con certeza de todo corazón que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Hay que tener cuidado y estar convencidos de que realmente Jesucristo es nuestro Salvador. Es necesario, pues, que al creer de corazón, realmente lo hagamos, convencidos de que la palabra de Dios es la que está actuando en nuestra vida. También nosotros vemos que algo que realmente es importante para mostrar de que creemos es que el que cree obedece la palabra de Dios. Versículos 36 al 38, nosotros lo hemos tocado diciendo pues todo lo que había pasado. Este hombre había empezado a obedecer la palabra de Dios porque había escuchado primeramente, había escuchado con atención lo que Dios le estaba enseñando. Mira, imagínense ustedes que este hombre estaba tan deseoso de conocer lo que estaba leyendo que quizás se quedó callado durante todo ese tiempo recibiendo esa palabra y con ese oído pero tan atento que entendió totalmente ese mensaje. Desde el versículo 36 en adelante nosotros podemos ver, como dice allí, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por lo tanto, eso es una muestra de que había escuchado con atención lo que Dios estaba enseñándole. Nosotros debemos escuchar con atención lo que Dios nos quiere enseñar. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué
estamos en una actividad donde se va a predicar la palabra de Dios? ¿Dónde está nuestra mente cuando las personas están enseñando? ¿Dónde están nuestros ojos? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a tener nuestros ojos en los celulares que olvidamos dónde estamos, olvidamos a qué fuimos, olvidamos que la atención total debe estar puesta en lo que está ocurriendo en la actividad, en el servicio, en la prédica, en los cantos. Y es necesario nosotros considerar pues totalmente que lo que Dios está haciendo en ese momento es hablarnos a través de su palabra. Qué triste es cuando perdemos esa oportunidad de escuchar la palabra de Dios porque estamos pendientes de otras cosas. Por lo tanto, nosotros podemos ver que la reacción de este hombre es porque este hombre escuchó con atención lo que Dios le quiso enseñar. Además, el que cree y obedece la palabra de Dios es para despejar sus dudas. Él busca ayuda. Nosotros no debemos quedarnos con ninguna duda. Debemos nosotros buscar esa cosa que no hemos entendido, buscarla. Buscar a la persona que nos pueda ayudar. Además, el que cree y obedece la palabra de Dios da muestras de obediencia. Imagínense, si nosotros vamos a la iglesia y escuchamos un mensaje que debemos cambiar cierto hábito y no queremos cambiarlo, simplemente escuchamos y fuimos como eso que dice la palabra de Dios, oidores olvidadizos. Pero este hombre demostró que había obediencia a lo que estaba escuchando. El eunuco pidió ser bautizado. Estaba entendiendo que él necesitaba hacer un compromiso con Dios. Él necesitaba dar una respuesta a lo que estaba escuchando para poder decir, sí, entendí lo que está diciendo allí. ¿Cuál es nuestra respuesta ante los mensajes, ante las prédicas, ante las enseñanzas? Incluso hay personas que llegan a la iglesia y no están dispuestos a ser bautizados. No están dispuestos a cumplir las normas de la iglesia. No están dispuestos a obedecer la palabra de Dios porque todavía están tan arraigados al mundo que para ellos el simple hecho de decir sí, acepto a Cristo es como decir, bueno, me metí evangélico, pero ese cambio todavía no viene. Qué triste es que pasa con algunos, como dice la parábola del sembrador, que la semilla cayó en el camino. Algunos que llegan a las iglesias es porque la palabra de Dios cayó en el camino. Sus corazones son como el camino, que nacen y simplemente, bueno, no crecen. O como dice la palabra de Dios, como están allí a la vista de todos, viene un ave y se la come. O simplemente cuando cae en terrenos pedregosos, terrenos duros, la palabra de Dios no penetra en ellos porque su corazón es tan duro. Nosotros podemos ver que en esos dos aspectos el corazón de ellos no está preparado para entender y aplicar la palabra de Dios en su vida porque no han creído de corazón. Por eso es que a veces vemos algunas personas que dicen llamarse cristianos, pero no dan testimonio como cristianos. Mantienen costumbres antiguas, mantienen en sus casas muchas cosas que no son correctas, mantienen palabras que ofenden a los demás, que ofenden a Dios, mantienen actitudes que dejan mucho que desear. Qué bueno es ver hombres como este eunuco, este etíope, que al momento de escuchar la palabra de Dios fue tan contundente su respuesta que su reacción fue: voy a obedecer. Voy a obedecer. Mire, el que cree y obedece la palabra de Dios sigue su vida, sí, pero como una persona diferente, como una persona llena de gozo, como una persona que tiene esperanza que aunque hayan cosas difíciles pasando a su alrededor, Dios está allí presente. Dios va a resolver. Qué triste es ver muchas personas que llegan a la iglesia, hacen una señal de haber aceptado a Cristo, pero al poco tiempo están otra vez en el mundo. O dentro de la misma iglesia son tan apáticos
que muchos de nosotros los vemos y parecen una visita solo. Es necesario, hermano, reaccionar ante esto. Dios siempre ha mandado personas a nuestro alrededor para hacernos entender su palabra. O predicar en la iglesia, o en una reunión con otros hermanos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, o simplemente, hermanos, de alguna manera Dios ha utilizado otras personas para enseñarnos la verdad de su palabra para que cambiemos. Nosotros seguimos nuestra vida como realmente debemos hacerla. Tenemos una vida, somos padres, somos trabajadores, tenemos responsabilidades con nuestra familia y con otras cosas, pues. Nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, pero la diferencia está en que nuestra vida debe estar basada en la palabra de Dios y que nuestra vida así continúe en este mundo, debe ser una vida llena de obediencia a la palabra de Dios, totalmente a la palabra de Dios. Mis hermanos, realmente estudiar la reacción de este hombre eunuco es tan hermoso y estamos invitados todos a ser como él, porque lo que Dios hizo en la vida de él fue algo maravilloso. Y si quedó escrito aquí en su palabra, la vida de este hombre, la reacción de este hombre, es porque era necesario que tú y yo viéramos que la palabra de Dios puede ser sembrada en corazones que pueden producir mucho para la gloria de Dios. Podemos concluir entonces que es necesario ocupar nuestro tiempo en actividades productivas y aprender de la palabra de Dios es la mejor opción. Eso no quiere decir de que no podemos hacer otras cosas, pero yo considero que la primera opción es conocer de la palabra de Dios. También debemos entender que para aprender debemos ser diligentes. Yo sé que es difícil porque hasta a mí mismo me pasa. La lectura es complicada para muchos de nosotros, pero qué bueno sería si nosotros estamos dispuestos a vencer esa apatía, porque para aprender debemos ser diligentes, debemos actuar, debemos reaccionar, porque cada vez que aprendemos de la palabra de Dios, a Él le conocemos más. Mientras más revisas la palabra de Dios, hay detalles que vas aprendiendo. Hay cosas que estás metiendo en tu mente para que cuando llegue el momento necesario, Dios mismo, el Espíritu Santo va a hacerte recordar aquello que has leído y que en ese momento te va a ayudar en gran manera. Además, cuando Dios nos permite que aprendamos algo, es para que cambiemos y crezcamos. Si hay algo que Dios nos está enseñando, es porque en algún momento lo vamos a utilizar. O simplemente en ese momento lo necesitamos para crecer. En ese momento lo necesitamos, pues, porque debemos cambiar algo en nuestra vida. También, mis hermanos, cuando obedecemos, somos bendecidos y somos de bendición para otros también. Porque si conocemos la palabra de Dios y la aplicamos para nuestra vida, no solamente recibimos la bendición de nuestro Dios, sino que quien nos ve cómo debe actuar un verdadero hijo de Dios, que no es solamente un evangélico más, sino es una persona que ha creído a la palabra de Dios y decide obedecerla, decide cambiar para siempre. Una vez leyendo en el Nuevo Testamento, se decía de Pablo y de quienes estaban evangelizando. Dice, ahí llegaron las personas que quieren cambiar este mundo. Pues, hermanos, nosotros debemos ser esas personas también en nuestra época. No para trastornar al mundo, para que el mundo se destruya, sino todo lo contrario. Para que la gente pueda conocer el verdadero Dios que hay en nosotros y que podamos ser de bendición para que ellos puedan entender su palabra y cambiar para vida eterna. Jesucristo es nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor, pero nuestro corazón debe creer realmente en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero decir a aquellas personas que no conocen a Cristo como Salvador, tu corazón debe estar abierto, realmente abierto, para escuchar
y entender que lo que Dios está diciéndote hoy es para que haya cambio en tu vida. Necesitas de Dios, necesitas de Cristo como Salvador, necesitas salvarte del infierno, necesitas salvarte de la condenación eterna, porque para eso vino Jesucristo, para morir por ti. Él dio su vida para que ya tú no tengas condenación. Por eso es necesario entender que Cristo debe estar en tu vida. Y también lo digo a los hermanos, es necesario nosotros cambiar cosas en nuestras vidas. Es necesario cambiar porque no podemos nosotros ser mejores si hacemos siempre lo mismo. Este eunuco iba con muchos deseos de entender lo que estaba leyendo. Y Dios utilizó a Felipe. Pues es necesario que nosotros tengamos deseos en nuestro corazón de aprender y crecer para mejorar en nuestra vida y para glorificar a Dios. Pero no podemos quedarnos tranquilos, no podemos quedarnos callados. Dios siempre tiene a alguien para que nos ayude. Dios está, además del Espíritu Santo, con nosotros. Él tiene personas a quienes podemos acudir, pero no puede haber en nosotros el deseo de aprender si no somos diligentes en leer y estudiar su palabra. Dice en su misma palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Crees en Dios? Obedécele. Es necesario para que seas diferente desde hoy y para siempre. Dios te bendiga.